Hola, buenas noches. Ahora viernes 27 de marzo del año 2020. Hay que ver la cuenta completa. Bueno, obvio. Eh, es difícil. Bueno, ya vieron que nos quedamos en casa algunos. Bessie no pudo grabar esta semana, pero sí hemos tenido demás plataformas. Esperamos ya estar en comunicación por ese medio todos los días a las 7 de la noche, como es costumbre, en plataforma de TVX, emitiendo nuestra opinión sin ningún tipo de censura sobre la coyuntura nacional, que bueno, ahora está parada totalmente por el tema del coronavirus o del COVID-19, más bien específicamente hablando del COVID-19. Y uno cree que lo viste todo, pero en realidad siempre termina siendo sorprendido con las cosas que se están dando aquí en nuestro país, específicamente hablando sobre nuestros funcionarios. Y bueno, vimos todo lo que se generó desde el día de ayer con el tema de la interpretación auténtica del artículo 5 del decreto de la ley de emergencia 593, en donde en realidad lo que se estaba dando era una reforma, no era una interpretación auténtica. Tristemente se quiso hacer utilización de una figura, es como lo hemos dicho muchas veces, en realidad es como querer meter un niño en el colegio de niñas y creer que automáticamente se hizo una niña, ¿verdad? Prácticamente eso es lo que sucedió. Quisieron darle el nombre de interpretación auténtica, pero en realidad estaban dándole un sentido completamente distinto nuestros queridos diputados a lo dispuesto y se ha manejado incluso como que el Ejecutivo solicitó una cosa y ahora está diciendo que no fueron ellos, pero en realidad lo que se regulaba en el artículo 5 del decreto estaba vinculado directamente a lo que establece el artículo 48 de la ley del Seguro Social y el 24 del reglamento. No es una, digamos, indemnización abierta que se iba a hacer a absolutamente todos los que estaban en cuarentena, pero así se ha querido manejar, ¿verdad? Y en ese sentido también el espíritu era en aquel momento cuando se decretó cuando se emitió el decreto, estamos hablando que eso fue el 14 de este mes, el 15 fue ratificado, fue sábado, si se recuerdan, y dice que tiene vigencia desde que es publicado en el diario oficial y se vuelve cumplimiento obligatorio para toda la ciudadanía. Y en ese sentido, nosotros, bueno, yo no tengo conocimiento si fue el lunes o martes de esa misma semana que el decreto entró en vigencia, no se le dio, digamos, de inmediato esa situación. Y en ese sentido, nosotros estamos todavía dentro del término de los 15 días para prorrogar el decreto, porque si entra en vigencia hasta el martes, que ya fue 14, 15, 16, 17, 18, digamos, o que haya sido el lunes 17, si le sumamos los 15 días de vigencia, estamos hablando que tenemos 27, no es el domingo, sino que estarían, la plenaria se suspendió y se deja hasta el próximo miércoles. Yo creo que ya hicieron el cálculo precisamente para estudiar y analizar el problema justo antes de que ya no pueda emitir una prórroga o justo al vilo. Igual todavía está la otra semana que pueden haber una convocatoria extraordinaria para ese efecto y en ese sentido sí se tendría que emitir entonces el nuevo decreto, porque es un nuevo decreto según el artículo 30 y ahí hay la discusión, ¿verdad? Que si dice que solo 15 días o que si puede ser 30 días, ya que 30 es el límite, en mi opinión. Puede prorrogarse por 30 días, aunque la primera vez ha sido por 15, porque lo que se establece es que va a ser un periodo igual y a lo que se establece en el primer inciso del artículo 30, y ahí nos remite que no es un máximo, es decir, el máximo es de 30 días. Mientras esté dentro de ese rango, puede darse cualquier cantidad de días dentro de la prórroga, esa es mi opinión. Y pienso yo que la Asamblea está en completa disposición de dar esta prórroga en cuanto al decreto y eso estaría, digamos, sanado. Ya después entramos quizás a la discusión si se puede dar una tercera prórroga. La Constitución claramente dice que no. Y la pregunta de todos es, ¿y entonces qué pasa si, digamos, de aquí a, 15, a 20 días más la situación no está como está ahora, sino que está más grave? Entonces necesitaríamos un tercer decreto y yo pienso que tenemos que adecuarnos a las necesidades sanitarias y vida. Entonces, porque la Constitución, y esto sería, es decir, estamos ante una situación hiper mega extraordinaria, ultra extraordinaria, única en su especie, nunca se ha visto, nunca se consideró que algo así podía pasar y en ese sentido no nos podemos limitar que ante la necesidad que se tenga de un nuevo decreto de régimen de excepción,
pudiera considerarse la posibilidad de otorgarse si fuera necesario. Yo pensaría que tiene que hacerse consultas, cómo se verificaría esta situación, aunque no exista lo de la opinión consultiva en El Salvador con la Corte Suprema de Justicia, pero tendría que irse pensando, hay que ir adelante del problema y tendría que irse pensando ya qué es lo que sucedería si esa fuera la situación. Esperemos que no, porque la idea es que entrando a la cuarentena obligatoria nacional desde el pasado 21, creeríamos que 15 días después estaríamos viendo los resultados efectivos de la cuarentena y que los casos irían en descenso y no por el contrario en ascenso, pero también todo depende, como esto es algo a nivel mundial, también todo depende de cómo los demás países le den tratamiento al mismo problema dentro de sus fronteras nacionales, porque de nada nos sirve que nosotros estemos guardándonos y cuidándonos cuando alrededor de nosotros no está sucediendo lo mismo, entonces va a ser más tiempo, más prolongado el tiempo que nos va a tomar volver a la normalidad, algo que de por sí va a costar bastante, pero en la medida en la que otros países no se cuiden igual y no cuiden a sus ciudadanos igual, lo que va a suceder es que va a ser entonces muy difícil volver a la normalidad. Eso por una parte. Por otra parte, bueno, ese es el decreto con el que comencé, pero en realidad no era con el que yo pretendía iniciar. Sin embargo, ya que está pendiente por el último tuit que vi del presidente antes de hacer la grabación, que sí, que hasta el próximo miércoles se reúnan, ¿verdad? Esperemos que se reúnan antes. Yo creería que esto es parte de lo que hemos visto siempre y de lo que esperaríamos que cese de suceder, que es el encuentro entre el Ejecutivo y el Legislativo y que trabajen en equipo, porque esa es la única manera de salir adelante con esta situación de pandemia. No va a ser cada quien jalando por su lado, pero tampoco va a ser dándole potestades inconstitucionales a entes que no tienen, como por ejemplo la ANEP, lastimosamente. Y vamos a pasarnos entonces a la aprobación de los 2.000 millones. Voy a saltar lo del tema de la habeas corpus, pero en el tema de los 2.000 millones y que se conforma este comité en el cual está de forma discriminatoria o desigual solamente dos universidades porque se les consideró que son los que únicos que aportan. Eso es una valoración bastante subjetiva, porque también hay otras universidades que aportan. Está la Universidad Francisco Gaviria y la misma Universidad de El Salvador, que no les dio la gana incluirla. Bueno, y así puedo seguir. Yo no quiero hacerle propaganda a una universidad ni a otra. De hecho, yo conozco, he sacado algún título o algún diplomado o título de grado en una y lo que yo considero es que la principal tuvo que estar ahí en la Universidad de El Salvador. Tienen que comenzar a formar parte de esta opinión y del aporte que tienen que dar a los problemas sociales de nuestra realidad. Bien por la UCA que ya lo hace, pero no solamente la UCA y la ESEN. Lo que sucede es que aquí se estaba dando un brazo fuerte a la parte de la empresa privada, que nadie niega que tiene su aporte en el país, pero no tiene absolutamente nada que hacer la empresa privada ni entes privados fiscalizando, administrando, proponiendo planes y disponiendo sobre necesidades que son gubernamentales. Eso es totalmente inconstitucional. Y fíjense que alguien comentaba, deberían de la Corte de Cuentas entrar a ver antes y no solamente después. Yo quiero recordarles que allá por el año 95, 96, cuando se crea la ley de la administración financiera, uno de los principales objetos que cambiaron era que la Corte de Cuentas hacía una aprobación por ejemplo, en el caso de gastos reservados. Le decían, esto va a ser de gastos reservados y ahí se va a ejecutar. Ah, ok, está bien, pero post ejecución ya no había ningún tipo de injerencia o de contraloría de parte de la Corte de Cuentas. Es una de las situaciones que se cambió con la ley de administración financiera del Estado, porque es el Estado, no tiene nada que hacer ahí los entes privados. Lo que se buscó con esta ley de la administración financiera del Estado, que es para administrar el Estado, precisamente fue centralizar toda la parte normativa, que quiere decir a la parte de normas, de leyes, de reglamentos, de todo lo que va a normar la administración financiera del Estado, y descentralizar, por otra parte, es decir, centralizarlo, solamente el Ministerio de Hacienda iba a poder emitir este tipo de normas, y descentralizar la parte operativa, que esto constituía entonces que se crearon las gerencias financieras o las unidades financieras que eran de cada institución iba a generar y a emitir su propio presupuesto. El objetivo de esto era bien simple, es que cada institución es la que conoce sus necesidades y en virtud de esas necesidades es que elaboran un presupuesto.
Este presupuesto luego sigue todo el procedimiento para el proceso de formación de la Ley General del Presupuesto, que pasa al Consejo de Ministros, que ellos hacen un solo cuerpo. Claro, cada institución tiene que respetar los pisos, es decir, los aproximados utilizados en leyes generales del presupuesto anterior, los techos, perdón, no pisos, los techos presupuestarios y las normas que regulan este tipo de situaciones para elaboraciones de presupuesto. De la misma manera, una vez aprobado, estas mismas instituciones, como son las que conocen sus necesidades, disponen cuál va a ser la ejecución del presupuesto, que esa es una planificación de la ejecución del presupuesto que se elabora mes a mes conforme al presupuesto, digamos, aprobado. En ese sentido, si el Ministerio de Salud es el ente encargado, según nuestro sistema nacional de leyes, de, digamos, dirigir toda esta situación en la que estamos viviendo, es porque es ese ente y no otro el que conoce las necesidades en las que estamos. Y recordemos también que hay protocolos internacionales, tenemos sistema internacional de normas que también son recogidas en nuestro sistema nacional y son administradas por el ministro de Salud. Entonces, quien conoce las necesidades de una situación como esta, aunque es inédita, esto nunca se ha vivido, pero quien está más acercado o más cercano a conocer estas necesidades es precisamente el Ministerio de Salud, no es la ANEP, no es tampoco el FUSADES, no es la UCA, y claro, otros me dirán, sí, y lo he dicho muchas veces, este es un problema integral en donde tienen que participar todos, no solamente es una cuestión en donde vamos a ver únicamente lo legal, o vamos a ver únicamente lo económico, o vamos a ver únicamente lo social, o vamos a ver evidentemente lo sanitario. Definitivamente, en mi opinión, aunque me cuelguen en la hoguera, o me quemen en la hoguera, o que me cuelguen en la horca, los que se autodeterminen como constitucionalistas, en mi opinión, tenemos que ir adecuando absolutamente todo lo que he anunciado anteriormente a la necesidad sanitaria, porque ¿de qué sirve todo lo demás si la gente está enferma, no puede trabajar y se va a morir? Y además el sistema de salud colapsa y es incapaz de atender las necesidades de la gente, como se ha visto, que han estado colapsando los sistemas de salud alrededor del mundo con la cantidad de infectados que hay ya porque no tuvieron los cuidados necesarios 14 días atrás. Están viendo los resultados en estos momentos. Países como Italia y países como Estados Unidos se está cumpliendo las predicciones de la duplicidad de casos cada 3 días, incluso en Estados Unidos se está viendo todavía mayor. Se dio algo sin precedentes, que El Salvador cerró fronteras a los estadounidenses muchísimo tiempo atrás, es decir, El Salvador reaccionó antes que todos los países, porque cuando la OMS viene a declarar pandemia, esta situación, creo que fue el 11 de marzo, ya El Salvador había cerrado fronteras o había cerrado la migración de ciudadanos de donde fueran, pero provenieran de países que ya estaban con la epidemia dentro del territorio nacional. Entonces, si acaso nosotros en estos 10 días que nos restan, los casos que se vean, porque van a ir en ascenso, porque este es el resultado de los 14 días atrás. Este es el resultado de cuando vino la gente que se tuvo mezclada en los albergues. Hasta este momento es que están separados y algunos siguen revueltos. Entonces, podríamos hablar nosotros que no es que estos son los días más difíciles los que se vienen. Incluso ya se anunció cadena nacional para más noche. Veremos cuáles son las nuevas medidas que se tomen. Yo pensaría que siempre tienen que seguirse respetando las mismas, pero está comprobado y se ha admitido de esta manera incluso por la Organización Mundial de la Salud que aquí lo que va a salvar las vidas y va a parar esta pandemia es la solidaridad de la gente, es que respeten el distanciamiento social y que en realidad sigan las cuarentenas, que se queden en sus casas, que no se expongan a más riesgos, porque es lo que hemos visto que no está pasando. De hecho, es increíble que a este día existen más de 700 retenciones ya en la sala, y aquí vamos con el tema del habeas corpus, que todos sabemos que ahora van a ser puestos en libertad aquellas personas que estén retenidas con la condición que sigan obligatoriamente la cuarentena en su casa. Es decir, la sala está reconociendo la necesidad de la medida y está respetando la cuarentena, está respetando el régimen y están trabajando en equipo con los otros dos órganos de Estado y reconoce que si el Estado es incapaz de tenerlos en una cuarentena obligatoria sin darle las medidas necesarias y dignas, entonces estas personas tienen que ser puestas de vueltas a sus casas para que guarden una cuarentena allí. No está hablando que las detenciones sean ilegales, no está hablando que haya un exceso de parte del Ejecutivo, está hablando de que estas retenciones tienen que cesar si el Estado es incapaz de proporcionarle
a la persona retenida todas las posibilidades de una vida digna y con todo lo mínimo que necesita para su cuidado básico y sobre todo preservar su salud, porque ese es el objetivo de un centro de contención. No es decirlo meter a todos revueltos en un mismo lugar para castigarlos porque se desobedecieron la orden, porque si de eso se trata, mejor digámosle al fiscal general que empieza a llevarse los presos, porque eso es lo que corresponde en realidad. Lo que sucede es que se les está dando primacía a posibles focos de contagio, entonces ellos son retenidos en centros de cuarentena o centros de contención de propagación de la enfermedad. Ahora, si el Estado es incapaz de proporcionarle las medidas necesarias, pues tendrán que continuar guardando su cuarentena domiciliar obligatoria. Lo que sucede es que está probado que en El Salvador somos un poco necios, no hacemos caso y que es la única manera. Entonces, ¿qué es lo que le van a dejar? Miren, o la Asamblea emite algún delito temporal, transitorio, como el que yo mencionaba la semana pasada, el de Honduras, que es infracciones por esas medidas sanitarias, porque en realidad las que están en el Código de Salud, que primero es una amonestación verbal, que después es una escrita, que ni siquiera se contemplan las pandemias como este tipo de coronavirus, y después de la amonestación escrita entonces va la sanción pecuniaria, no, que les empiecen a imponer unas verdaderas multas a esta gente, o que un delito transitorio, o que el fiscal general, que eso es lo que yo no estoy de acuerdo, que los empiece a detener por el delito de desobediencia, que eso sería todavía peor, más atroz. Así que mejor sigamos las indicaciones, no salgan por gusto. Ahora, sí me parece también que entre la fecha, por ejemplo, el sábado 22, que se declara la cuarentena nacional obligatoria, y los detenidos que hubo hasta el martes de la publicación ya en el diario oficial, y que eso es lo que vuelve obligatorio para las personas, lo establecido en una ley, entonces estamos hablando que esas detenciones incluso quizás no debieron de ser, y en realidad no debieron de ser porque todavía la gente no tenía el conocimiento absoluto de la restricción en la que entraban en cuanto a su movilidad, a su libertad de transitar libremente. No obstante, ya había un llamado a la cuarentena, pero todavía no estaba ordenada esa cuarentena domiciliar absoluta nacional. En ese sentido, el llamado también se ha visto bastante abuso de parte de policías. Entendemos que hay muchos necios y que es necesario dar el ejemplo para que la gente en términos generales, la gente ha respetado la cuarentena. Pero si no les pueden dar todo lo que la sala ordena que se les dé, entonces lo ideal sería que los devuelvan a su casa, en donde deberán permanecer de una forma obligatoria, porque si no el fiscal general los va a tener que comenzar a detener a todos, y eso va a ser hacinamiento en Bartolinas, todavía peor que hasta ahora, y vamos a ir a cargar al órgano judicial, poner a trabajar más gente, cuando eso no es lo que se espera. Ahora, en ese sentido, mi recomendación sería que sigamos las instrucciones, ya es una semana menos prácticamente la que queda. Entre más tardemos en adecuarnos, más problemas va a haber y más nos podrían prorrogar toda esta situación que ya estamos viendo todos los efectos que está teniendo ese comité, esas interpretaciones auténticas. Es decir, aquí va a haber un conflicto bastante feo que ya se está viendo, porque por una parte es cierto, la empresa privada también, porque se les está obligando a que paguen algo que debería de ser obligación del Estado, y el Estado también tiene razón, que tienen que compartir las obligaciones, y además es bastante complicado el tema. Yo no quiero decir que solamente tiene, digamos, la razón el Estado o que solamente tiene la razón la empresa privada, porque definitivamente el gobierno central está luchando con pocas armas que le han dejado los gobiernos anteriores, y nosotros nos ponemos a pensar en realidad en todo el dinero que ha sido defraudado por métodos de corrupción en El Salvador. Es precisamente lo que tiene el gobierno central en este momento, sin una verdadera capacidad de enfrentar esta crisis en favor de todas las micro, pequeñas, medianas empresas, en favor de todos los indigentes, los vendedores informales, los profesionales que no tienen un sueldo, incluso a favor de los mismos profesionales. Y miren, cuando se ordena que si están en la discusión de la interpretación, que si le va a dar el Estado el dinero y que va a haber una quiebra técnica del Seguro Social, y que por otra parte los empleadores quisieron reformar ese artículo en las empresas privadas a través de los diputados, es bastante complicado porque ninguno quiere cargar con la responsabilidad. Uno tiene, pero no quiere, y el otro no puede y sí quiere. Y al final la gente es la que lo sufre, pero
Y eso es lo importante de ver también cómo vamos a salir adelante después de toda esta crisis, porque por una parte, el fiscal general de la República debería en este instante estar buscando la forma de tener todas las capacitaciones y medios de apoyo necesarios, si tiene que buscar y tocar puertas en ONU, si tiene que abrir más puertas en OEA o en Unión Europea, miren, en donde sea, pero necesitan más analistas, necesitan más capacitaciones, necesitan más medios para hacer correr esos casos que llevan caminando a paso de tortuga de delitos de corrupción contra bastantes funcionarios, y que también la Corte Suprema de Justicia tiene que hacer lo mismo para la sección de probidad, y en el caso de los de extinción de dominio también de la Fiscalía General de la República. Miren, si ahí hay miles de millones de dólares recuperables, pero vamos a paso de tortuga porque no se tienen los medios necesarios. Entonces, eso es lo difícil. Y esa es una de las medidas que se podrían tomar. Y bueno, también recortar los gastos de seguro médico privados. No deberían de tener los funcionarios públicos, deberían de someterse al mismo estado, al mismo sistema de salud de todos, quitar PPIs, recorte de gasolina, incluso podríamos hacer que la gente ya no esté obligada a quedarse en la AFP, sino que tengan la opción de volver al INPEP o la AFP, que sea algo voluntario, no obligatorio, porque ya incluso puede verse si se le hace una entrega de un porcentaje pequeño a las personas que han cotizado sobre sus ahorros para que tengan cómo subsistir sin esperar que papá de Estado los mantengan por siempre. Es decir, hay que unirse y hay que buscar la mejor manera para tratar toda esta situación de pandemia. Yo sí sigo considerando que todas las medidas sociales, legales, económicas, de todo tipo, tienen que adecuarse a lo sanitario, pero tampoco quedarse rezagadas, sino que tienen que irse moviendo poco a poco. Pero principalmente lo más importante sí me parece que es lo sanitario, que no tenemos que tener limitaciones de ninguna naturaleza para sacar eso primero y después lo demás. Así, mi mensaje para esta noche vía Skype, porque eso es lo que nos toca para poder acatar todas las instrucciones del gobierno. Tratemos de mantenernos en casa en la medida que eso sea, digamos, lo posible, que no tenemos que salir, no salgan. Y si salen, ya saben todas las medidas. Aportemos, invitemos a la gente a que discutamos con tranquilidad. En este momento ya ni siquiera es que todos somos salvadoreños, sino que es que todos somos del mismo mundo y tenemos que apoyarnos ahora más que nunca. Seamos, como me gusta decirlo a mí, porque lo escuché en varios hashtags y en medios, seamos todos héroes 503. Una vez más, tengan un buen fin de semana, esperemos ver qué dice el presidente y nos escuchamos el próximo viernes si Dios lo permite. Buenas noches.